a vosotros, mis amados hermanos de este bello grupo edificados en la palabra. Estamos en estos estudios dirigidos a la mujer y el eslogan que estamos usando en esta semana dice así: mujeres que edifican hogares conforme al corazón de Dios, con amor, sabiduría y fe. Hoy, jueves 13 de agosto del año 2026, estamos con el tema número 5, la esposa como formadora del carácter de sus hijos. Y nuestra lectura base se encuentra en Tito 2, capítulo 2, verso 3 al 5. Antes de darle lectura, mis amados hermanos, a esta parte de la Biblia, voy a hacer una breve oración pidiendo la dirección de nuestro Padre Celestial. Acompáñenme a hacer esta oración, por favor. Oremos. Excelentísimo Padre, que habitas y reinas en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Amado Dios, en esta mañana vengo delante de su presencia a implorar, Señor, misericordia y perdón por mis pecados y mis faltas, pero también agradecerle por la oportunidad de vida que me da y por esta oportunidad de compartir con mis queridos hermanos y oyentes que por primera vez, segunda vez, o no sé cuántas veces ya hayan escuchado, Señor, pero yo le ruego que prepare sus corazones, sus oídos, su mente, para que puedan analizar junto conmigo esta enseñanza que hoy voy a compartir, Señor, con ellos, y que sea de edificación en su vida espiritual, pero que también les ayude, Señor, a llevar una vida en el día a día más armoniosa, con más paz, con sabiduría, dirigiendo, Señor, nuestro hogar. Cada día, Padre, podamos ir construyendo esas relaciones que nos corresponde como pilares en un hogar. Amado Señor, yo le ruego que en esta mañana me permita, Señor, ser un instrumento útil para poder compartir su palabra con amor, con pasión, pero dirigida a través de su Santo Espíritu, para que yo hable, Señor, lo que me diga, y no solamente sean mis palabras, sino de acuerdo a su santa voluntad, Señor, para que aprendamos cuáles son sus mandatos, sus leyes, sus estatutos para nosotros. En este mundo, Señor, debemos de llevar una vida correcta para ser ejemplos para otros, para que no nos critiquen y no ofendan, no blasfemen su santo nombre por causa nuestra, por causa de nuestra conducta. Amado Señor, yo le ruego, Padre, que en esta mañana me dirija a través de su Santo Espíritu y pueda yo compartir con cada uno de mis amados hermanos y oyentes este hermoso tema. Todo lo pongo en sus benditas manos, mi Dios, en el nombre santo de su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a darle lectura, mis amados hermanos, a lo que nos dice Tito en su capítulo 2, verso 3 al 5. Dice así: igualmente, las ancianas deben portarse con reverencia y no ser chismosas, ni emborracharse. Deben dar buen ejemplo y enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser juiciosas, puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sujetas a sus esposos, para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. Amén y amén. Pablo le escribe esta carta a Tito, porque las mujeres somos parte importante y esencial de la iglesia local. Delante de Dios, hermanos, tenemos la misma dignidad y valor que los hombres. Sin embargo, reconocemos en la Biblia una gran distinción en nuestros roles. Pero ¿cómo podemos
las mujeres contribuir de manera valiosa y bíblica al cuerpo de Cristo? Pablo nos da una respuesta en esta carta a Tito. Como su maestro y mentor, escribe para instruirlo sobre cómo debe enseñar a los diferentes grupos de la iglesia. Y nosotros vamos a tomar esta enseñanza, mis queridos hermanos, hoy sobre las mujeres. En esta carta a Tito, Pablo le dice cómo instruir a los hombres y mujeres de diferentes edades para tener una mejor forma de hacer las cosas para el reino de Dios. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues los pastores y líderes deben enseñar la sana doctrina. Y los que estamos aprendiendo, respondemos en obediencia a esta enseñanza, en la práctica. En esta ocasión, solo hablaremos sobre la enseñanza a las mujeres mayores, de sus obligaciones y deberes. Al madurar, las mujeres mayores toman la responsabilidad de enseñar a las más jóvenes en la fe. Esta enseñanza es práctica, pero abarca cada área de la vida de una mujer, para que las jóvenes crezcan y aprendan cómo comportarse delante de las personas en este mundo. Necesita adquirir sabiduría y el conocimiento, la experiencia de las ancianas en la iglesia. Por lo tanto, las ancianas, nuestras hermanas mayores, deben ser un ejemplo para que la palabra de Dios sea validada delante de las otras personas. Si no se cumple con esta instrucción, el resultado será que el mundo verá a Dios como un mentiroso. Por no cumplir con el propósito de Dios, nosotros somos esa luz, esa sal para el mundo. Entonces este asunto es de gran importancia, mis queridos hermanos. Pablo le dice a Tito que el Evangelio es lo que motiva el poder vivir de una manera correcta en este mundo. Entonces, las hermanas ancianas tienen mucho que enseñar, tienen mucho trabajo en la iglesia, pero muchas veces, mis queridos hermanos, ya no se les toma en cuenta, no se valora y no se les oye, porque ya pasó su tiempo, la etapa en que podía ser maestras de niños o dirigir un culto o hacer un trabajo en la femenil, porque pensamos que esto es todo lo que ellas tenían que dar y que ya lo dieron. Pero Pablo nos aclara cuál es la verdadera responsabilidad de las hermanas ancianas y su deber de ellas. No solo es estar sentadas, calladas en un rincón en la iglesia, no, claro que no. Ellas deben de enseñar a las hermanas jóvenes. Y lo primero que tienen que hacer es cuidar su boca, no ser chismosa ni borrachas, deben cuidar su imagen para ser un ejemplo. Hay hermanas que piensan que ya no tienen nada que aportar y ya no sirven para trabajar en la obra de Dios. Y por eso le hacemos sentir que ellas ya no cuentan cuando le decimos que ya no pueden opinar, que ahora las cosas se hacen de esta forma, que ellas ya están anticuadas, que no saben de nada de cómo hacer las cosas ahora. Con esas palabras lastimamos sus sentimientos y también le estamos quitando esa responsabilidad de la que nos está hablando Pablo para ser un pilar importante dentro de la educación de los hijos de Dios, de muchas generaciones que vienen atrás y que no van a conocer el camino si no se les enseña ni la voluntad de Dios, menos sus leyes y sus mandatos. Por eso hay que transmitir esta enseñanza de generación en generación. Lo que nos dice Salmos en el capítulo 78, versos 5 y 7 dice así: Dios estableció una ley para Jacob, puso una norma de conductas en Israel y ordenó a nuestros antepasados que le enseñaron a sus descendientes para que le conocieran las generaciones futuras. Y a la vez
le enseñaran a sus hijos para que tuvieran confianza en Dios y no olvidaran lo que Él había hecho, para que obedecieran sus mandamientos. Entonces en el verso 3 dice que en algunas versiones dice calumnias, otras dice chismosas. No sé, en el verso 3 dice que las ancianas no deben de ser calumniadoras o chismosas. Y aunque parece que fuera lo mismo, hermanos, no es lo mismo. Ser calumniadora significa que se invente una mentira o se deforme algo con malicia, con el propósito de destruir la honra, la fama o el trabajo de alguien. Y en el ámbito legal puede considerarse un delito. Y ser chismosa puede ser sobre un hecho real o falso. Su intención es contar secretos, vidas ajenas o información íntima por pasatiempo, curiosidad o entretenimiento. A veces se cuentan cosas a otros, pero no se debe divulgar. Entonces, esta es la diferencia entre ser calumniadoras o chismosa, aunque hay veces pensamos que es lo mismo, pero no. Murmurar es sinónimo de ser chismosa. Y un ejemplo de lo que no se debe hacer lo vemos en la historia. Dice en la historia que lo que pasó con Miriam, hermana de Moisés. Ella habló a espaldas de Moisés y cuestionó sus decisiones. Juzgó lo que él había hecho. Pero también dice que lo que le pasó a Miriam por haber murmurado, haber sido chismosa. Ella sufrió por ser chismosa. Ese es el ejemplo de lo que no debemos de hacer. La recomendación la encontramos en Santiago 4:11. Hermanos, no hablen mal de los unos de otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas a la ley, lo haces también. Te haces también juez de ella en vez de obedecerla. Pero es importante comprender esto, hermanos. No podemos hablar mal de otros o juzgar, porque entonces ya no estamos obedeciendo la ley. ¿Sí? Y eso fue lo que pasó con ella. ¿Sí? Esto es importante analizar y ver las consecuencias de ser chismosa, de murmurar, de decir cosas que no son correctas, calumniar a alguien. Hay que aprender a cuidar nuestra boca. También en Proverbios nos dice algo muy importante, a lo que tenemos que poner mucha atención. Proverbios 18:21 dice: la vida y la muerte depende de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. ¿Ven por qué es importante no hablar de más? No ser chismoso, no ser calumniadores, no murmurar de nuestros hermanos. Podemos hacer el bien o el mal con nuestra lengua. Por eso debemos de ser prudentes a la hora de hablar de otros, mis queridos hermanos. Porque si no, vamos a caer en pecado. Vamos a tener que sufrir las consecuencias de abrir la boca de más. También dice que las hermanas mayores deben de ser reverentes. Y cuando dice reverente no significa, mis amados hermanos, que hay que inclinar la cabeza ante las personas. Ser reverente significa mostrar un profundo respeto a algo. Tratar a las personas con amor, humildad.
escuchan con paciencia y cuidado, que cuidan sus palabras y sus modales para no ofender, que respetan lo sagrado, la creación, la vida, la autoridad. Portarse con reverencia significa aprender a obedecer lo que Dios nos manda, ser temeroso. Por eso en esta parte de la lectura nos hablan 4 cosas importantes en el capítulo 3. Dice que debemos de portarnos con reverencia, no ser chismoso, no emborracharse y dar un buen ejemplo. Las personas que ya son adultas, mayor, creen que pueden hacer de su vida lo que quieran, y no es así. Pablo les dice que no sean borrachos. ¿Pero por qué Pablo les dice así? Que no sean borrachos. Les dice a Tito que les enseñe que no deben ser borrachos, que no dependan del vino. Vayamos un poquito a la cultura de esa época. Tito estaba en Creta, una isla del Mediterráneo, donde el vino formaba parte de la vida cotidiana de esa región. El vino se bebía en las comidas, en las reuniones sociales, donde el consumo excesivo de vino podía causar que dependieras de él, convirtiéndolos en alcohólicos fácilmente. En esa época el vino no era algo visto como malo en sí mismo. El problema era que el abuso y la pérdida del control, del dominio propio, ese era el verdadero problema. Por eso es la recomendación que le hacía Pablo a Tito, porque él estaba en Creta. A las hermanas de esa iglesia, como ellos tenían esa cultura, pues ellos hacían así, porque así habían sido enseñados, formados desde pequeños. El ejemplo que sus padres les daban era eso, que era válido tomar en las comidas, en las fiestas, pero Pablo viene y enseña que no deben de depender. Hace esta recomendación a Tito para que les enseñe a las ancianas de la iglesia para que no sean borrachas. Aunque esa era su cultura, era necesario que dejaran de hacer algo que no le agradaba a Dios. Las hermanas ancianas deben ser maestras del bien y ser un ejemplo práctico, visible, no solo de palabras, sino con sus hechos, para enseñar a las mujeres jóvenes, a las hermanas que apenas están viviendo una vida en familia, formando su familia, para que ellas lleven una vida piadosa. Y así, cuando sean mayores también, ellas no aprendan a vivir el exceso del vino, sino que ellas sean diferentes. Y hay que ir dejando los hábitos que nos hacen daño. El alcoholismo provoca que una persona no tenga control ni dominio propio de su vida. Y eso no es un buen ejemplo. Ese no es un ejemplo de bien. Eso perjudica la salud, pero nos hace más daño en lo espiritual, porque nos aparta de la voluntad de Dios. Hacemos cosas que ofenden a Dios y ofenden al prójimo. Por eso era necesario educar a los miembros de la iglesia, y empezando por las hermanas mayores, porque ellas son el ejemplo para otras generaciones. El verso 4 dice que enseñen a amar al esposo y a sus hijos. En la vida no hay una receta específica para enseñar a amar al esposo o a los hijos. No es como decir, ponle una cucharada de paciencia, 2 gotitas de tolerancia, una pizca de ternura. No, ¿verdad? Que no es así. No hay una receta. Pero las hermanas mayores sí pueden mostrar una manera de
cómo vivir en una familia, de cómo se debe de amar dentro del matrimonio y la familia. Con paciencia, con respeto, con tolerancia, servicio, perdón y fidelidad, porque ellas ya lo pasaron. La experiencia de ellas nos ayuda a tener una visión clara de cómo se debe de hacer las cosas. Entonces, las hermanas jóvenes podemos observar cómo viven las hermanas adultas. Cuando platicamos con ellas, nos van a enseñar a guiar cómo llevar un hogar en armonía y paz. Las hermanas jóvenes ven y dicen, así responde la hermana cuando su esposo la trata mal. Así se debe de cuidar a los hijos. Así se resuelve un conflicto en la familia. Porque por el ejemplo se enseña más que con muchas palabras. Cuando vemos que otros lo lograron y vemos que es una familia que pudo vencer los obstáculos, decimos, ¿cómo le hizo? Y entonces las hermanas adultas con su ejemplo nos enseñan. Pablo está enseñando a que las hermanas cristianas amen dentro del hogar, dentro de la familia. Cómo tomar decisiones y prácticas para que tengan un matrimonio bien, para que amen a su esposo, para que puedan respetarlo. Poder respetar al esposo y serle fiel es buscar el bien para nosotros mismos. Aprender a convivir con él y con los hijos. No es fácil por los diferentes caracteres que tenemos, pero tenemos que aprender. Amar al esposo no significa que ya me casé y ya lo amo, ya no es en automático que al estar casada uno ya sabe amar al esposo y a los hijos. El amor se cultiva y se aprende día a día. Cuando hay dificultades, podemos y debemos saber expresar ese afecto, a ser pacientes, a no reaccionar impulsivamente. Y con los hijos es igual, mis queridos hermanos, a tratarlos bien, mostrarle ese afecto, escucharlos, enseñarle lo bueno. Habrá que sacrificar tiempo y comodidad por el bien de ellos, pero eso no significa que no lo logremos. Habrá que corregirlos cuando sea necesario. Y eso es amor. Atender a sus necesidades. Podemos amar profundamente a nuestros hijos, pero hay que aprender a saber cómo expresarlo sabiamente. Porque muchas veces confundimos el amor con ser alcahuetas, y eso no significa que lo amemos. Pasar por alto sus equivocaciones está bien, pero hay que corregirlos. Hay que saber hasta qué punto, porque todo en exceso es malo, ¿sí? Nosotros somos el ejemplo para los hijos, para el esposo también. Amar al esposo no significa que hay que soportar malos tratos, ya sea con golpes, ofensas, desprecios, para demostrar que amamos al esposo. El amor cristiano no convierte el pecado o el abuso en algo aceptable. Ni debemos de abusar en el maltrato hacia los hijos, pero tampoco debemos dejar que abusen o nos maltraten a nosotros. Ser juiciosas y puras y cuidadosas del hogar. Y estar sujetas a sus esposos. En Proverbios 14:1 dice que la mujer sabia edifica su hogar.
y seamos prudentes y castas. Significa vivir con dominio propio. La pureza debe ser moral. La sabia toma decisiones para el bien de su familia. Cuida la economía. Cuida lo moral y lo espiritual de su familia. Y tenemos un ejemplo de prudencia. Es Abigail. Abigail fue prudente y eso lo encontramos en la historia, en Primera de Samuel. Vemos la prudencia de Abigail al dar comida a David. De esta forma, ella evitó que mataran a su esposo y destruyeran su casa, su familia. Abigail fue cuidadosa con su hogar. Trabajó con diligencia en la estabilidad y el bienestar de su familia. Ser bondadosa y sujeta al esposo muestra un trato amable. Reconocemos el liderazgo del esposo, pero lo hacemos en armonía, en acuerdo. Estar sujetas a ella no significa que todo lo que nos diga lo vamos a hacer. No, porque por eso tenemos que hablar, dialogar, estar de acuerdo en las decisiones que toma el esposo por el bienestar de la familia, porque él es la cabeza en el hogar, pero él está sujeto a la cabeza, que es Cristo. Y en ese orden venimos. El esposo está sujeto a la cabeza, que es Cristo. Y el esposo es la cabeza de la mujer. Y la mujer está atrás del hombre. Y atrás de la mujer vienen los hijos. Cuando tenemos una conducta familiar y personal ordenada, valida el mensaje cristiano. Los malos testimonios dan pie a que la fe sea criticada. Por eso, la formación espiritual comienza en la casa, mis queridos hermanos. Ahí es donde educamos. Ahí es donde practicamos. Es ahí donde practicamos los conocimientos que tenemos, el amor, la formación que hemos llevado durante nuestra vida. Es necesario aprender, porque la influencia de una madre y una esposa temerosa de Dios deja una herencia espiritual en la generación futura. Mis queridos hermanos, este mensaje es para honra y gloria de nuestro Dios. Hoy estuvo con ustedes la hermana Celita Jiménez Pérez de la Iglesia de Dios desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Fue un honor y un verdadero placer poder compartir con cada uno de ustedes este mensaje. Paz a vos. Deseo que pasen un excelente día. Donde quiera que ustedes se encuentren, el Señor les siga bendiciendo abundantemente en su vida espiritual y en todas las áreas de su vida. Reciban ustedes esa bendición y ese amor, ese cuidado de nuestro Padre eterno. Amén y amén.